Vamos a grabar. Les comparto de nuevo la presentación. Bueno, para el caso, estábamos repasando, digamos, y entendiendo la diferencia entre los patrones que ya vimos y este, ¿sí? Entonces dijimos, para el caso del state explicamos, para el caso del strategy también explicamos que encapsulábamos el comportamiento en la misma forma de hacer algún cálculo que era requerido por algún objeto en particular, lo encapsulábamos en distintas estrategias y el código que tenía que ver con esa forma de hacer las cosas estaba en cada una de las estrategias. ¿Está bien? Mientras que el observer, a ver qué alguien pregunta algo. O sea, el strategy se usa para hacer cálculos. Sí, también se usa para hacer cálculos. No es lo único que hace el strategy. Nosotros los ejemplos de negocio que les hemos mostrado es de hacer, por ejemplo, en el caso del campeonato, era para hacer un cálculo de la cantidad de fechas que vos tenés que tener para hacer un campeonato todos con una estrategia era todos contra todos y te daba una cantidad de fechas, y la otra estrategia era por eliminatoria y te daba otra cantidad de fechas. Eso es un cálculo. Otras veces podés tener las distintas formas de calcular salarios, por ejemplo, o distintos tipos de deducciones de un salario, entonces también puedes armar estrategias para hacer cálculos. Pero, digo, si vos el mecanismo, la pregunta está orientada a decir, solamente si veo la palabra cálculo puedo aplicar una strategy, y te vas a equivocar porque hay veces que no es estrictamente un cálculo, a veces es un algoritmo, digamos. El algoritmo no siempre es un cálculo, el algoritmo es una secuencia de pasos que se hacen de una forma, y otra vez una secuencia de pasos que se hacen de otra forma, y que no necesariamente es estrictamente un cálculo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, una pregunta, profe. sí. O sea, entonces el state sería cuando tenemos una clase acoplada, la desacoplamos en distintas clases que tienen diferentes métodos según el estado en que se encuentre, digamos. Sí. El strategy son una clase acoplada que la desacoplamos para tener distintas formas de hacer un mismo cálculo, un mismo método, digamos. Un algoritmo, sí. Un algoritmo. Y el observer sería cuando tenemos una clase que cuando cambia tiene la responsabilidad de notificar a las otras clases que cambió y hace todo el tema de las notificaciones y de los cambios de estado, puede ser. Bien, exactamente. Clases dependientes. O sea, si tenés clases que dependen de esta, o tenés que, si hay un cambio de estado, notificarles y que se actualicen. Exactamente. Lo han dicho hermosamente, ¿sí? Los compañeros de ustedes. ¿Todos entienden? ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces repasemos un poquito cómo funciona el observer. En este caso, en este ejemplito que nosotros damos acá, ¿qué es lo que hace? El pedido, ¿cómo se actualiza? Viene el usuario y lo confirma. Entonces, ¿quién se actualiza? El pedido, que es el contexto, se actualiza y dice, bueno, ahora cambia el estado del pedido y pasa a estar en estado confirmado. Esa actualización desencadena que el sujeto mío, que es el gestor del pedido, le avise a todos sus suscriptores, que ¿quiénes son los suscriptores? Todos aquellos objetitos que mandan los mails que yo necesite. En este caso, el objeto que va a mandar el mail es uno que se llama notificación de confirmación de pedido. ¿Por qué este? Y porque este debe tener todo el mensajito cuando alguien confirma el pedido, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace el gestor es crearlo el objeto para poder suscribirlo, ¿sí? Ustedes me pueden preguntar, che, ¿y el objeto esto no lo puedo crear al principio por las dudas? Sí, podrían. Digo, no necesariamente ustedes tienen que suscribir y notificar al toque, pueden suscribir antes. Es decir, el gestor pedido
estas dos cosas no tienen que pasar, son cosas que pasan en momentos distintos, ¿sí? Nosotros, ¿qué elegimos? Crearlo ahora, que me va a hacer falta, y sí lo puedo suscribir cuando ya está creado, sino qué puntero voy a poner, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, una vez que lo suscribí, ya es parte de los parámetros que voy a mandar como notificación para que sepan que a este hay que avisarle, ¿sí? Entonces lo suscribo y acá notifico. ¿Qué notifico? En este caso, fíjense, no notifico nada, o sea, lo único que notifico, le digo, actualizate, es decir, manda el mail, pero el objetito no sabe qué información tiene que mandar, entonces, ¿qué agarra? Va y parte del código del generar mail es ir a pedirle al pedido los datos que necesita para poner en el mail, que es el número de pedido y los artículos. Esta implementación, donde el observador va a buscar los datos, se llama pull, ¿sí? Que quiere decir, ¿vieron el pull es tirar? ¿Sí? Que agarra y el objeto observador va y tira de los datos porque el sujeto no se los mandó. Hay otra implementación, que es una implementación push, que el sujeto cuando actualiza directamente le manda y le empuja todos los datos que necesita. O sea, el gestor sabía el número de pedido y sabía qué es lo que tiene que actualizar, entonces acá hace una notificación de tipo push, ¿por qué? Y porque le manda todos los datos, no tiene que buscar nada, como ya tiene todos los datos, lo único que hace es generar el mail, que es lo que necesitamos hacer. Esa es la diferencia entre push y pull, ¿sí? Que el push, el observador recibe de todos los datos de su sujeto, mientras que el pull, el observador tiene que ir a buscar los datos porque este le dijo nada más que se actualice. La diferencia en la estructura de estos dos observadores, del push y del pull, es que necesitamos que el gestor, las dependencias, acá la van a ver la diferencia acá en el pool. Fíjense, el observer, la interfaz, tiene que tener una dependencia con el pedido, porque si no, no lo ve. Necesita verlo para poder ir a pedirle los datos, ¿sí? Si yo no tengo esta dependencia acá, esto no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Y porque este objetito no tiene visibilidad sobre el pedido para ir a pedirle los datos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La diferencia entre uno y otro es esa. El tipo push, la interfaz genera una dependencia con el pedido para después poder ir a pedir los datos para armar el mail. Mientras que en el pull, esta relación no es en el push, esta relación no es necesaria porque el sujeto ya le manda al observador todos los datos que necesita. ¿Estamos bien, chicos? Todo el resto es igual, ¿ven? ¿Qué es importante? Muchas veces les va a tocar un ejercicio donde ustedes tienen más de un observador para notificar. ¿Sí? Acá, en este ejemplo, ustedes tienen un solo notificador, que es el notificador confirmación de pedido. Pero muchas veces tienen que actualizar más observadores. En ese caso, lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el notificar se ejecuta una única vez. ¿Sí? Y mando tantos a actualizar a tantos objetos como haga falta. Ese sería el chiste, digamos, de que notifico una única vez y como sabe quiénes son todos sus observadores, los manda todas las actualizaciones. Una duda, profe. Sí, Entonces, ¿cuántos objetos notificación habría? Poner de que tengo 3 observadores. ¿Habría Justo iba a 3 preguntar objetos? lo mismo. En este ejemplo nosotros tenemos 3 observadores distintos, pero en este caso, para este cambio de estado a confirmado, uso el notificación confirmación de pedido, ¿sí? No lo puedo usar porque esta es una notificación que está todo planificado, digamos, este objetito me dice cuando lo uso cuando hay un envío parcial, ¿sí? Y este objetito lo uso cuando hay un despacho retrasado. Entonces, los objetos son diferentes y se usan en distintos casos, ¿sí?
El único que puedo usar en el caso del ejemplo es este. Pero les puede pasar que ustedes tienen, como por ejemplo, en este ejemplito que yo daba acá, en este ejemplito, cuando yo cambio acá un valor, yo tengo que actualizar las tres vistas, ¿sí? El objeto que me arma este grafiquito lo tengo que actualizar, el objeto que me arma este grafiquito lo tengo que actualizar, el objeto que me arma esta pantallita también la tengo que actualizar, así que cuando este cambie yo voy a tener que hacer notificar y voy a tener que disparar actualizar, actualizar y actualizar, ¿se entiende? Y voy a necesitar que los tres cambien, que no era el ejemplo, no era el caso de este ejemplito que está acá. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Creo que sí. Pero volviendo al ejemplo que me mostró recién, profe, Sí. ¿puede volver un segundito? ¿A qué? Al diagrama de torta, las barras, eso. Estamos. Ahí está. ¿Cuántos objetos notificación tendría? No hay objetos notificación, tengo sujetos y observadores. ¿A qué te refieres? Ah, está. No, creo que entiendo. Ya. Este es el sujeto, el que informa el cambio, digamos, y estos son los observadores, ¿sí? Tengo que yo a este sujeto suscribirle estos tres observadores. Cuando cambia alguno de estos, los tres necesito que se actualice. Este observador y este observador. Bien, ¿Estamos? gracias. De nada, corazón. Bueno, ¿seguimos, chicos, o tienen más dudas, quieren preguntar? ¿Alguien pidió que miráramos el push o el pull? El pull. Ahí vemos en el chat. Pidió. El push. Este es el pull. Y este es el push. Bueno, ¿qué quiero que miren un poquito? Que hasta ahora no hemos hecho tanto hincapié porque necesito que ustedes entiendan lo que hacen. Fíjense el nivel de detalle que tienen las clases y los métodos, ¿sí? Tienen visibilidad y tienen los parámetros, ¿sí? Entonces, fíjense, en los sujetos tienen que tener el array de observadores que yo suscribo y desuscribo, para saber a quién notificar. Y después, el actualizar tiene que tener todos los datos que yo necesito, digamos, para hacer lo que me piden que haga. En este caso, fíjense, tiene el número de pedido, la fecha, lo que va a ir en el mail, ¿sí? Distintos formatos de mail que se implementan de la forma que sea cada uno de los mails. ¿Está bien? En la estructura push, fíjense, el actualizar directamente ya tiene todos los parámetros porque se implementa de manera push. Entonces yo, cuando invoco este método, ya van todos los parámetros que necesita y los observadores no tienen ni que conocer el pedido ni que ir a pedirle nada. Mientras que fíjense la diferencia con el pull. Fíjense que el email, lo único que tiene es, el enviar email, lo que tiene es el número de pedido para saber qué pedido buscar, digamos, ¿sí? Pero los otros datos después va y los busca, digamos, acá en este get número, listar artículos de pedido, ¿sí? Por eso necesito tener una dependencia y los datos son distintos los que maneja esta interfaz. ¿Por qué? Y porque hay otros métodos que necesito ejecutar para poder tener los datos y así armar el mail que me está pidiendo el ejercicio que arme. Ustedes normalmente van a ver que hay algo en el enunciado que les sugiere cómo debe ser la implementación. Las chicas les explicaron que que normalmente tenemos un pseudocódigo que adjuntamos como que tiene tres partes.
tiene la estructura, la dinámica de un caso particular donde nosotros le decimos más o menos qué caso es, y después necesitan una explicación o un pseudocódigo. Mis alumnos normalmente hacen una explicación donde explican cómo funciona la dinámica en concreto, ¿sí? No expliquen cómo está la estructura, porque la estructura es fija, digamos, esa me la da el libro. Lo que necesitamos que expliquen es la dinámica en particular, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el método polimórfico? ¿Sí? Los métodos polimórficos acá son, en este caso, el notificar y el actualizar, que es el que en cada una de los observadores tengo el código que necesito, ¿cierto? ¿Sí? El mismo método se llama actualizar, pero cada uno tiene el comportamiento que requiere cada caso en particular de interfaz. Bueno, chicos, ¿podemos seguir con el próximo? Sí, profesor. Vamos entonces. Bueno, el próximo, hoy la idea que viéramos es un par de patrones de creación. El builder en primera instancia y el factory method en segunda instancia. Bueno, ¿qué es el builder? Como dijimos, era un patrón de creación. Los patrones de creación, cuando vimos en la clase introductoria patrones, vimos que nos ayudaban a en el proceso de creación de objetos nos ayudaban a diferir la creación del objeto y a independizar, desacoplar depende de quién lo crea, cómo lo crea, ¿sí? Para justamente que la creación no esté, que nos permita más flexibilidad en la creación de los objetos, ¿sí? En este caso en particular, el builder es un patrón de creación que para poder implementarlo tiene algunas restricciones, ¿sí? ¿Para qué sirve? Primero dice, separa la construcción de un objeto complejo. O sea, lo primero que tenemos que decir es que el builder lo usamos siempre y cuando tengamos un objeto complejo, ¿sí? No es para crear cualquier objeto, sino vale la pena hacer todo el esfuerzo de implementar el patrón builder si el objeto es complejo. De su representación. Y en esta frase dice los dos requisitos, digamos, para implementar el builder. Por un lado, que el objeto sea complejo, y por otro lado, que tenga más de una representación, ¿sí? Esos serían los dos requisitos que yo tengo que tener para saber si vale la pena. O sea, yo puedo implementar estos software, ustedes pueden normalmente hacer lo que quieren, ¿sí? Que si no tienen errores de sintaxis, compila y anda, para ver cuándo vale la pena hacer todo esto de implementar el builder, si además de que sea un objeto complejo, tiene diferentes representaciones, entonces puedo usar toda la estructura que me arma el builder. ¿Qué? No, un poco. No te escuché. ¿Se corta la comunicación? ¿Me escuchan? Se le corta un poco, profe. Ah, bueno, pero es la conexión a internet, chicos. No hay nada, que no me estoy moviendo, estoy sentada en el mismo lugar. ¿Más o menos se escucha? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, me conecto con el celular porque internet no me anda, chicos, perdón. Ahí les estoy, ¿están viendo la pantalla del builder? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces dijimos los dos requisitos para crear un objeto con un patrón builder era que el objeto sea complejo. ¿Qué queremos decir que sea complejo?
en términos de builder es que tenga partes, es que nosotros podamos identificar y construir el objeto en distintas partes. Y además que tenga más de una representación, es decir, que yo pueda reusar esta construcción por partes, digamos, esta construcción que yo delego en construcción por partes, y que me sirva a mí para hacer distintas implementaciones, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el esfuerzo de generar un builder, que ya van a ver que tiene varias clases nuevas que yo tengo que agregar, crear objetos nuevos, que son nada más que para implementar el builder, y que bueno, y que vale la pena si efectivamente voy a tener, tiene sentido de uso, digamos, ¿sí? Entonces acá da un ejemplo con un traductor de documento a otros formatos. Entonces, ¿un traductor es un objeto complejo? Sí, porque debe tener un montón de partes que verifican sintaxis, semántica, qué sé yo, lo complejo que es una traducción, y representaciones también, y cada formato es una representación distinta del traductor, ¿sí? Entonces, por eso, esta también, conexiones inestables, me sale el cartelito, ¿podés creer? Si vieron lo que pago de internet, la verdad que me da una bronca. Bueno, entonces, ¿cómo es el constructor? ¿Sí? Están las dos opciones, herencia y realización. Lo primero que tenemos es que el constructor plantea la creación de un objeto de tipo director, ¿sí? Que es un objeto concreto de tipo director, que está, su objetivo, se escucha medio mal, no sé qué más hacer. Ahora estoy con los datos del celular, digamos, y supuestamente no me sale, como que no tengo internet, pero bueno, ya bien. Entonces, tengo un objeto concreto de tipo director que es el que dirige la construcción. Y por otro lado, creo una clase abstracta o una interfaz que le vamos a llamar builder o constructor en castellano, que es el que invoca la construcción de las distintas partes, ¿sí? Esto en general son varios métodos, uno por cada parte que tengo que construir, y después tener el builder concreto, el constructor concreto, que es uno por cada implementación o representación distinta que yo voy a construir. Y cada builder concreto o constructor concreto se relaciona con lo que le llamamos el producto, es decir, el objeto que finalmente construye, ¿sí? Entonces ven que es como una estructura grande, importante, por eso decimos, hay todos esos requisitos, prerequisitos, que vale la pena invertir en toda esta estructura si efectivamente los productos que tengo que construir son varios, digamos, y tienen partes para lo cual yo pueda hacer uso correcto de todo lo que me ofrece el builder. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando lo aplicamos, bueno, cuando es esta cosa que creamos un objeto que tiene piezas que lo conforman y tratamos de independizar el momento, digamos, de cómo se ensamblan. Y esta cosa de que con la construcción me debe dejar construir varias representaciones o representaciones distintas. Volvemos a ver. Separamos la representación de la construcción, ¿sí? Por eso tenemos tantos objetos que intervienen, y damos un control fino al proceso de construcción, ¿sí? Van a ver que lo dividimos en distintas partes, entonces vamos implementando parte por parte. Bueno, veamos acá el ejemplo. ¿Se acuerdan el catálogo? ¿Sí? El catálogo, la venta digital me permitía visualizar, para que la gente pueda comprar, que te muestran, y te muestran un catálogo de productos, donde cuando vos vas a hacer la compra, vas y navegas el catálogo para poder elegir el producto que querés comprar, ¿sí? Entonces, para armar ese catálogo,
lo que nosotros queremos construir, que son la pantallita del catálogo, voy a usar un builder, ¿sí? Veamos si se cumplen los dos requisitos. Primero, el producto o los productos que yo tengo que construir son una pantalla de catálogo web, que sería una representación. Otra representación sería una pantalla de catálogo de resumen, que es esto pero simplificado, ¿sí? Y un catálogo impreso que yo hago como unos libritos en esta época se usaría, digamos, ahora ya hace mucho que no veo, ni siquiera de Natura, veo más la revistita, pero bueno. Un catálogo impreso que me muestre lo mismo que veo acá, pero impreso, ¿sí? Estas serían las tres representaciones del catálogo. ¿Y el catálogo es un objeto complejo? ¿Esta pantalla son objetos complejos? ¿Cuáles serían las partes que a ustedes les parece que tienen, las cuales podemos dividir la construcción de un catálogo? ¿Qué opinan? Están a la vista, chicos, ¿no? Las partes. Y el catálogo va a tener como varias partes, ¿sí? Vamos a tener por un lado, las vamos a ver, no inventemos nada, fíjense, el construir parte que me dice la interfaz, o los constructores, ¿sí? Por un lado, el catálogo va a tener secciones, ¿sí? ¿Qué tiene las secciones? Y toda la información respecto a cómo divido yo, cómo ordeno los productos. Después vamos a tener cómo construir el producto en sí, ¿sí? Vamos a tener la definición de producto, ¿sí? Después, por otro lado, vamos a tener la imagen, ¿sí? Cada producto le vamos a asociar una imagen, menos al resumen web, que este no muestra imágenes, ¿sí? Es como un resumen achicado para gente que como yo debe tener mala conexión y con toda esta cosa de las imágenes les cuesta, entonces eligen ver el resumen web, lo quieren ver rapidito, sin imagen. Y, ¿Profe? sí. ¿No se escucha? No, disculpen, no se le escuchaba. ¿Ahora se escucha? Dijo, cuando tenga gente como yo que tenga mala conexión y se cortó, profe, no sé. Me está saboteando el internet. No, digo que el resumen web, fíjense que es un resumen. No, soy yo que tengo mala conexión, chicos, perdón. No hay nada que yo pueda hacer con esto. El resumen web, a diferencia, este es como uno re completo con imagen, con todo. Y este uno más chiquito, donde no tiene imágenes, ¿sí? Simplemente son los artículos y ordenados en secciones. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Y parece que también no tiene imágenes. Se ve, estos serían los productos. Este es el objeto que yo estoy intentando construir. Estos tres, ¿sí? Acá tengo el contexto, que es el gestor, que me manda a construir, que es el que invoca, digamos, la construcción. Y después tengo la estructura que ustedes vieron, que del patrón, donde hay un director, que es el que dirige la construcción, y la interfaz, que me permite generar los tres constructores concretos, ¿sí? Entonces este es una interfaz de constructor, y estos son los tres catálogos que son los constructores concretos que me ayudan a armar el producto. ¿Perdón? O sea, el director vendría a ser el director de construcción catálogo. Sí. El builder vendría a ser el constructor catálogo. Exactamente, este es el builder. Y los builder concretos vendrían a ser Catálogo impreso, catálogo resumen web y catálogo web, ¿sí? Y los productos son catálogo impreso, claro, bien. Pantalla de catálogo resumen web y pantalla de catálogo web. Tengo un producto por cada constructor, ¿sí?
¿Y el gestor qué vendría a ser, profe? El contexto. Este es el que le pide, el que desencadena la petición para la creación. ¿Sí? Fíjense que tenemos los métodos. El constructor tiene un método. Primero que el director tiene que saber qué construye. ¿Sí? Lo más importante, el director tiene que tener una referencia esta que le permita conocer qué es lo que va a construir. Y después tiene un método construir donde tiene que pasar todos los datos, que es el que estuvo, el gestor seguramente estuvo recolectando todos los datos. Acá en este método construir tiene todos los datos necesarios para hacer la construcción. Y tiene un new porque esta es una clase concreta que necesitamos instanciarla, ¿sí? Se instancia el director y después opera con estos métodos. La interfaz de constructor tiene un método o varios métodos que son el construir partes, ¿se acuerdan? En este caso tenemos 4 partes, ¿sí? Parte sección, parte producto, parte artículo y parte imagen. ¿Sí? Todos estos son el construir parte. ¿Cuál es el objeto complejo de acá? Estos 3 son los objetos complejos. La pantalla de catálogo web, la pantalla de catálogo resumen web y el catálogo impreso son los productos complejos que tenemos que construir. ¿Sí? Y para eso usamos toda esta estructura. O sea que el builder tiene un constructor exactamente por cada representación que va a construir, tiene que tener un constructor. Exactamente. Si tengo 3 productos distintos, tipos de productos distintos que voy a construir, voy a tener 3 constructores. ¿Sí? Fíjense que el constructor concreto, además del construir parte, que obviamente que si lo tengo en la interfaz, lo tengo que tener acá, porque acá está el código de la implementación, tiene que tener un new. ¿Por qué? Y porque este es concreto y lo tengo que crear. Y además tiene otro método que se llama obtener producto, que, ¿por qué no lo tengo acá? ¿Por qué no lo tengo a nivel de la interfaz? Porque el tipo que me devuelva depende del producto que voy a construir. Entonces no puedo tener un tipo genérico, digamos, ¿sí? Entonces por eso cada uno de estos tiene el obtener producto. ¿Por qué? Porque acá voy a obtener un producto de tipo pantalla, catálogo, resumen web, y acá voy a obtener un objeto de tipo pantalla, catálogo web. O sea, gracias, al fin entendí. Bueno, me alegro, Simón, que ya entendí. ¿Se entiende, chicos? Y obviamente que mientras que fíjense en el producto, ¿qué métodos tenemos? Cuando veamos la dinámica les va a quedar más claro. Van a tener todos los métodos agregar, ¿sí? Y que es cuando, en la medida que yo lo creo al producto vacío, y después voy agregando cada una de las partes que me va dando el constructor cuando la construyo. Para eso son los agregar. Y además necesito mostrar todos los atributos que tenga la pantalla. Si esta pantalla va a tener botones, va a tener filtros, entonces necesito tener métodos para poder visualizar lo que tenga la pantalla. En el caso, fíjense, de este, que no necesito visualizar nada, porque es un catálogo impreso, simplemente tengo los agregar, ¿sí? El new, que me permite crear el objeto, y los agregar para construirlo, ¿sí? Y la información está acá en los atributos, ¿sí? Que son matrices con información, con datos. Vamos a la dinámica, que ahí les va a quedar más claro de cómo funciona. Fíjense, que tiene el builder que es como largo, pero es siempre igual, chicos. Esto es siempre lo mismo, no cambia nada. En este caso, la ejecución, agarramos una sencilla, y fíjense, lo que vamos a construir es el resumen web, ¿sí? Es este objeto que tiene menos cosas, esto. Este es el productito que vamos a ver en la dinámica que se construye. Entonces, ¿qué hacemos?
el contexto dice publicar catálogo, ¿sí? Se ejecuta el método publicar catálogo, que lo que quiero obtener al final es un catálogo resumen web. Lo primero que hace es crear el constructor, ¿sí? Necesito crear el constructor de qué y de lo que me dijo el usuario que quiere ver, que el catálogo resumen web. Entonces va y crea el constructor concreto, ¿sí? ¿Por qué crea primero el constructor? Y para avisarle al director qué es lo que tiene que construir. Si no lo creo, no se lo puedo pasar por parámetro para decirle, che, tenés que construir un catálogo web. Entonces lo creo. Ahora creo el director y le paso por parámetro el constructor catálogo web, ¿sí? Se lo paso, fíjense, en el nivel más abstracto, no se lo paso en el nivel concreto, pero nosotros ya sabemos que el resumen web, ¿sí? Entonces, este director ya se crea sabiendo lo que tiene que construir. Luego, el método más importante, digamos, del director es el método construir con todos los datos necesarios para construir un catálogo resumen web que los tiene, todos esos datos los recopiló el gestor, ¿sí? Se los pidió al usuario que seleccione. Y después tenemos el proceso builder, digamos, que arranca con el método construir producto del constructor. Lo primero que hace el constructor es crear el objeto, que es la pantalla de catálogo resumen web, ¿sí? Y después va agregando cada una, construir partes, ¿sí? Entonces construye la sección, agrega la sección. Construye el artículo, agrega el artículo. Y la imagen no hace nada porque, ¿se acuerdan que dijimos